enseña, pues debemos nosotros de predicarlo, enseñarlo. Y el tema es bíblico el divorcio y el recasamiento, o repudiar a la mujer solo por causa de fornicación. Nos vamos a meditar acerca de este tema a la luz de la palabra, lo que la palabra de Dios nos dice. El Señor Jesucristo dijo que nosotros no podemos ni quitarle la palabra ni añadirle. Nosotros no podemos salirnos de la palabra de Dios dice. El que le quite le será quitada su parte del reino de los cielos, y el que le añada le será añadida plagas, juicio y maldición. Entonces nosotros debemos de estar conforme a lo que la palabra de Dios dice, si queremos agradar a Dios, si queremos ir al reino de los cielos, si queremos ser salvos. Uno puede vivir como quiera en este mundo, ¿cierto? Y puede hacer lo que quiera hacer, porque Dios nos ha dado libre albedrío. Y el libre albedrío consiste en eso, en que uno puede hacer lo que quiera o someterse a hacer la voluntad de Dios. Si uno se humilla, le clama, le pide a Dios, Dios cambia ese libre albedrío y lo ayuda a uno a someterse a su voluntad, a vencer el pecado, a vencer la desobediencia, lo malo, y hacer lo que Dios quiere. Pero si uno toma su propio camino, Dios lo deja. O sea, Dios no obliga a nadie a que le sirva. Por eso hay tantas doctrinas, denominaciones, iglesias, predicadores. Por eso hay tantas creencias también. Y bueno, unos viven de una manera, otros de otra, unos predican una cosa y otros predican otra. Y Dios nos deja que uno haga lo que quiera. Solamente que aquí nos dejó la palabra y tenemos que obedecer a ella. Si no lo hacemos, Dios nos deja. Amén. Pero dice la palabra de Dios que el Señor un día nos va a juzgar por la palabra, por lo que dice acá. No nos va a juzgar por lo que diga la iglesia, la denominación, por lo que diga el pastor, por lo que diga el cura, por lo que diga el sacerdote. No. Nos va a juzgar por la palabra. ¿Amén? Si hemos hecho lo que la palabra de Dios dice que seremos salvos. Si no hemos hecho lo que la palabra de Dios, podemos ser condenados. Amén. Entonces, para comenzar este tema, vamos a mirar en Mateo capítulo 5, versos 31 y 32. Vamos a leer allí la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mateo 5, 31 y 32. La palabra nos dice: también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dale carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Amén. Oremos y le pedimos al Señor el Espíritu Santo que nos hable, que nos enseñe, que podamos aprender de la palabra de Dios. Amén. Esta noche, Padre bueno, bendito Dios, amado Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios mío, porque nos permite estar en este lugar para alabarte, para adorarte, para bendecirte y glorificarte, Padre. Gracias, Dios mío, porque nos reúnes para lo mejor, Señor, para enseñarnos y hablarnos a través de tu palabra, Dios mío, que están mis hermanos. Pido que tú les hables, nos enseñes, que hables a mí, Señor, y que podamos, Dios mío, estar de acuerdo a tu palabra, Señor bendito, que podamos hacer tu voluntad, Dios mío, que el día que tú nos llames, Señor, a través de tu palabra para dar cuentas, podamos, Señor, haber hecho lo que tú nos enseñas, haber hecho tu voluntad, que podamos ser salvos, ser íntegros, Señor, ser fieles, y podamos ir al reino de los cielos y pasar contigo por toda la eternidad, Señor. Quita toda desobediencia y rebeldía, Padre, lo que no entendamos y no podamos hacer, que tú nos ayudes a hacerlo, Señor, estar seguros de que estamos haciendo tu voluntad, obedeciendo a tu palabra y agradándote. Espíritu Santo, enséñanos, habla, que esta es mi vida para que tú la uses. Dios mío, que seas tú revelando la palabra, guiándonos, Señor, y hablándonos a través de mi vida, hablando a mis hermanos y a mi vida, Señor, que vamos a ser edificados, despertados, consolados y bendecidos. Te lo pedimos, amado Dios, y te rogamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Aleluya, amén y amén. Gloria al Señor, bendito Dios. Entonces, hermano, dice que también fue dicho que cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. O sea, cualquiera que la rechaza, amén. Dice que le diera carta de divorcio. Eso lo que se decía, pero el Señor dice: yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultera. Entonces se podía repudiar a la mujer, pero el Señor dice solamente por causa de fornicación, ¿cierto? Si ella había fornicado.
Y eso, vamos a mirar ahorita en Deuteronomio que eso era cuando ella estaba soltera y antes de casarse. Porque si una mujer tiene a su esposo y está con otro, tiene relaciones con otro, no es fornicación, ¿cierto? Es adulterio. Porque la fornicación es entre solteros. Cuando la persona está soltera y está teniendo relaciones sexuales, está fornicando, ¿cierto? Todo el tiempo está fornicando. Después que se casó y ella le es infiel a la pareja, entonces adúltera, está adulterando. Entonces no dice la Biblia que se puede dar carta de divorcio, repudiar, separar por causa de adulterio, ¿verdad? Porque a veces dicen, no, es que ella me fue infiel, me puso los cachos, se fue con otro, bueno, ella me faltó, entonces yo pues también busqué la mía y también hice lo mismo. Pero la palabra dice que ahí no se puede divorciar, ni recasar, ni separar, sino estarse solo o volver con su esposa. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces aquí el Señor dice que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Entonces, si no es por causa de fornicación, no hay otro medio en la Biblia para repudiar a su mujer, ¿verdad? Que porque no sabe planchar, porque no sabe lavar, porque no sabe cocinar, bueno, que por cualquier otra cosa, por nada. Según la palabra, el único medio para repudiar a la esposa, a la mujer o esposa cuando son casados es por causa de fornicación. Y si la repudia, dice que hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio también. O sea, si ella se separó, se divorció de su marido y va y busca a otro marido, entonces dice que el otro que se casó con ella está cometiendo adulterio y él también, o sea que los dos están en adulterio. Pero vamos a ver allí donde el Señor se refiere a la fornicación en Deuteronomio capítulo 24, el verso 1 al 4. Allí está claro, hermanos, cuando el Señor habló esto acerca del adulterio. Deuteronomio capítulo 24. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradara por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribiera carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiera de su casa. Salida de su casa podía ir y casarse con otro hombre, pero la aborrecida está en último y le escribiere carta de divorcio, se la entregará en su mano y la expedirá de su casa, y si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que le pida volver a tomar para que sea mujer después de que fue embellecida, porque abominación delante de Jehová y más de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te ha heredado. Amén. Entonces, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa torpe, estoy leyendo la versión antigua, o sea, él tomó la mujer y se casó con ella, ¿cierto? O sea, apenas la acabó de tomar, apenas se acabaron de casar. Aquí es indecente. Indecente, ¿cierto? Entonces no es que ya llevan tiempo viviendo los dos y de pronto le digo, no, me pareció mejor la vecina o ya no quiero vivir más con ella, me voy a divorciar, me voy a separar. Dice que si la tomó y se casó con ella, si no le agradó por haber hallado alguna cosa indecente o torpe, dice acá, le escribirá carta de repudio y se la entregará en su mano y se despedirá de su casa. Si se casó con ella y la tomó y no le encontró algo indecente, algo torpe, algo que no le agradó, ¿qué podría hacer? Que ella en su juventud o en su soltería tuvo relaciones sexuales, ¿cierto? Que no era virgen. Amén. Entonces él dice, y que ella lo había engañado y le dijo, no, yo soy virgen, no le dijo nada. Entonces él se da cuenta que ella lo engañó, que no era como él pensaba, como él quería, que dice que inmediatamente déle la carta de divorcio, ¿cierto? Le escribirá carta de divorcio o de repudio y se la entregará en su mano y
despedirá de su casa, pero era inmediatamente. Si él de pronto la dejaba unos 8, 15, un mes, un año, decía, no, este me cometió una falta, ya no podía divorciarse ni separarse de ella ni dejarla, sino que tenía que aceptarla así, vivir con ella hasta que, bueno, Dios lo separara y tomarla por esposa. Entonces debía esto hacerlo de una vez. Es la única forma, lo único que Moisés permitió dar carta de divorcio, y era por fornicación, o sea, lo que Cristo hablaba. Por ejemplo, cuando Cristo hablaba que la única manera de repudiar a su mujer era por causa de divorcio, se refería a este pasaje donde él mismo, porque siempre el que hablaba era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y Dios estaba presente, el Padre, el Espíritu Santo, Cristo estuvo presente aquí cuando se habló esto, y él fue el que lo ordenó y lo dijo. Amén. Entonces él se refería a ese pasaje, pero algunos dicen que no, que se deben divorciar cuando por adulterio, que si fueron infieles, que tuvieron problemas, que tuvieron dificultad. Pero según la palabra dice que lo único que se puede divorciar es por causa de divorcio. Pero si tiene la mujer y la mujer le gustó, se ve y se acuesta con él y uno sabe, entonces tiene que seguirse casando con ella. Tiene que, no, quedarse solo. Más adelante hay una parte donde dice sepárese y quédese sin casar. O sí, reconcíliese. Si le ponen una oración, entonces uno para seguirlo, igual el hombre o la mujer. No, claro, sí, para pero mira que no seguir viviendo, porque para qué va a seguir no viviendo ese resentimiento que lleva todo el tiempo, uno tiene que ir a ver cómo cuadra ahí. Pero no puede, según la palabra, es buscarse otro y volverse a casar porque ya comete adulterio. Ahí lo vamos viendo para que por la palabra de Dios podamos entender y ver que esto lo dice, porque lo que yo veo es que casi en ninguna de la iglesia enseña eso. Y llega un hermano y antes le dice, hermanito, eso, por allá abajo hay una iglesia donde tienen esto, el pastor es recasado, dejó la esposa, ahora vive con otra, vive en adulterio, y que llegan los hermanos y le dicen, hermano, esta hermanita está joven, está bonita, usted como ya no puede vivir con su esposa, él se separó, yo lo caso con esta, y están haciendo, como dice el inconverso, como dice el diablo, y atando a las personas y mandarlas para el infierno. No tienen de acuerdo lo que dice la palabra, que lo prohíbe, y en muchas denominaciones, iglesias y grandes y todo, la gente le dice, no, tranquilo hermano, así está bien, pero cuando Dios le llama a cuenta, le dice, ¿qué dice mi palabra? Amén. Y si salía de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Entonces, si en ese momento el esposo que la tomó por mujer la despidió porque ella le había faltado, le había hecho mentiras, dice que ella ahí sí puede ir y casarse con otro hombre. Amén. Y él pues también puede volver a casarse porque fue por fornicación, ella cometió esa falta, se separaron. Amén. Aleluya. Pero dice que no podía volver a tomarla con el tiempo. No, eso yo mejor voy a traerla, ya me casé con ella, entonces no, ya la despidió, la sacó de su casa, no podía volverla a traer porque no era un juego, tenía que respetarla. Amén. Aleluya. Vamos a mirar entonces, hermanos, bueno, ahí en Mateo 19, el verso 1 en adelante, también nos habla la palabra de lo mismo. Amén. Acerca del adulterio y de la fornicación. Es hermoso, hermanos, pues bueno, leer la palabra, estudiarla. 19. Dice, aconteció que acabando Jesús estas palabras, se pasó de allí de Galilea y vino a él de los términos de Judea pasando el Jordán. Vamos a leer mejor esta versión nueva, por eso es que es tan antigua. Mateo 19:1. Dice que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Amén. Está ahí, bueno. Dice que se fue Jesús de Galilea y va al otro lado del Jordán. ¿Y qué pasó allí? Le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Así que los fariseos le preguntaban acerca del repudio, que es la separación, el rechazo, y del divorcio para tentarle. Amén. Pero no le dijeron es lícito repudiarla por la fornicación, sino por cualquier causa, porque eso es lo que ellos querían. Como está desde ese tiempo ya en el corazón del hombre maquinaba eso. Señor, por cualquier causa podemos repudiar a la mujer, porque ahorita ¿por qué repudian? O se divorcian o se recasan. Por cualquier cosa, ¿sí? Por cualquier cosa.
O por la, sí, eso es una de las partes que La más están economía, separando a a las veces personas. porque ya se sienten cansados de las cosas, entonces empiezan a decir, esta mujer jode mucho, entonces me voy a conseguir aquella que no jode tanto. Esas son las excusas que dicen ahorita. O que de pronto hay una más joven, una vecina, una Oye, mi vieja está muy compañera arrugada, del muy trabajo, acabada, y aquella ya no está arrugada. ¿cierto? Y le sale por allá una más joven, más simpática. Entonces dice, por cualquier causa se separan. Aleluya. Y como pues hasta un cristiano no tiene en cuenta la palabra de Dios. Entonces ellos le preguntaban a Jesús, ¿es lícito repudiar a su mujer, a la mujer por cualquier causa? Él les respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Entonces, ¿quién fue el que los hizo al principio? Dios. ¿Y cuántos varones hizo? ¿Y cuántas hembras le hizo? Una. Entonces, le dio una sola esposa a Adán, ¿cierto? Al hombre. Y dice que de esa manera debía permanecer el hombre, o sea, con una sola esposa. Ahorita el hombre, ¿cuántas tiene? Puede que no las tenga todas a la vez, pero un hombre que se recasa y se divorcia, se recasa, se divorcia y tiene 3, 4, 10, esas son las que ha tenido. Amén. Hay algunos que han tenido más, esos ricos magnates que tienen mucha plata. Si han oído todas las que le ha salido ahora a Trump, y a esos que son médicos y que dan, bueno, clases de tenis y todo eso, que tienen tanta relación con mujeres y con muchachas, han tenido relaciones con ellas y se casan y se vuelven a casar. Eso es lo que está de moda, que el diablo tiene, engañar a la gente. Pero bíblicamente el Señor le hizo una sola, amén. Por el Señor, entonces por eso el Señor dijo, y por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces delante de Dios, cuando nosotros estamos casados, ¿cómo nos ve el Señor? Como dos o tres, una familia, nos ve como uno solo. El hombre y la mujer está unido, entrelazado, que para Dios es uno solo, una sola carne. No es que la esposa por allá y el hombre por acá, como estamos ahora, están los hogares divididos, cada cual por su lado. Y bueno, a veces hay parejas donde viven los dos, pero ni se hablan, o ella anda con otro y él con otra, y así. Nos dice la palabra que el Señor nos unió y somos una sola persona. No, que lo más terrible es que, así como lo oímos a veces que nos cuentan, no, yo a mi esposa no le doy un beso porque eso es pecado, no la acaricio porque eso es pecado. O sea, el diablo estaría haciendo la mente aún de los cristianos para no tener afecto, ya sea con el esposo o con el esposo, y en la calle el diablo sí le manda a aquella o aquel que le van a dar un beso, y eso sí me parece rico, y eso sí me parece lindo, y eso no es pecado. Entonces, el diablo embotando la mente del cristiano. Y a la esposa no le dan un beso, no la acaricia, pero sí van y buscan a la inconversa, la que no es la esposa, que eso sí es pecado. En Génesis 1:24 dice la palabra, luego dijo Dios, Génesis 2:24 por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces eso fue lo que ordenó el Señor Jesucristo, o Dios, cuando hizo a Adán y hizo a Eva, cuando hizo al hombre y la mujer. Aleluya, y la orden, dejen a su padre, a su madre, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntare no lo separará el hombre. Hermoso ese texto, amén. Entonces, ¿cuántos son ya? No son más dos, sino una sola carne. Y por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. ¿Cómo lo separa el hombre lo que Dios juntó? El divorcio. Por medio del divorcio, por medio de los jueces, ¿verdad? Por medio de las leyes. Vamos a hablar de Carlos un momentico. Bueno, de la mujer que yo tenía aquí con mi esposa. Y yo estaba en Venezuela y ella no quería estar en Venezuela. Se vino, me dijo que bueno, no le gustaba Venezuela y que se viene aquí con el muchacho. Yo trabajaba y le mandaba, y entonces yo me cansé de estar solo allá, joven. Y ella prácticamente me abandonó y iba de vez en cuando por allá, cada 2 meses, cada 3 meses iba. Entonces ya le dije un día, no, quédate ahí en Bucaramanga, yo me quedo aquí, yo no voy para Colombia. Yo estoy trabajando aquí, estoy bien aquí en Venezuela, no me voy. Y ella se vino y que no sé qué. Entonces, como yo era cristiano,
duramos 20 años ahí sin separarnos. ¿Ves? Ella aquí, Bucaramanga y yo ya. Andaba solo por ahí. En ese tiempo que duré solo, pues, tuve 2 niñas. Y después me conseguí la esposa que tengo ahorita. Pero cuando yo me metí en el evangelio, en la iglesia me dijeron, tiene que casarse para poderse... No le dijeron, usted no se puede casar porque su esposa es la... Sí, entonces me dijeron, no, tiene que casarse. La cuadrangular. Sí, la cuadrangular, el hermano allá. Entonces le dije, hermano, yo estoy casado, pero tengo separado tanto tiempo. No, ya es tiempo que ya se divorcio, ya no vive, ya no son... Tienen más de 20 años. Y tenía sexo, tenía más de 20 años yo separado de la mamá de Nolito a Raquel. Y entonces pues yo vivía con Fanny, yo tengo tiempo ya. Y no, pero ¿cómo hago yo pues? A votar a Fanny, que tiene 3 muchachos, y aquella me dejó, ¿cómo hago yo ahí en este caso? Entonces me vine y dije al sobrino mío que era abogado, divorcio, me divorció. Y entonces me fui y me casé con Fanny. Y tengo casado ya. Pero bueno, ahí es lo que dice la palabra, ¿no? Entonces, esa fue la razón de yo divorciarme, porque yo no, tampoco, si hubiera estado como estaba yo ahorita, yo era inocente que no conocía la palabra. No era conocedor de la Biblia, hermano, estaba recién. Y entonces, después de que la conocí ya, pero yo dije, le pregunto a los... Pero o sea, donde usted sea conocedor de la palabra en el tiempo, usted no busca la otra. No, el que viera con ella, pues la mamá por eso, entonces, la falla no es de Dios, sino de uno que no busca. Yo le doy gracias a Dios que yo conocí la palabra de niño. ¿Ah? Que yo doy gracias a Dios que yo conocí la palabra de niño. Sí, bueno, no seguí todo el tiempo, pero entonces yo donde iba la palabra allá y bueno, y seguí en el evangelio, entonces yo quería bautizarme. Entonces me siguieron allá en la iglesia que yo tenía que divorciarme y casarme con Fanny para vivir legales allá. Y entonces sí vine, me divorcié aquí, me casé allá y eso. Pues delante de los hombres de la ley humana, pero eso del divorcio, eso, o sea, no es antiguo, eso salió, no sé cuántos años se hace que la gente divorcia, 30, 40, 20. Yo me acuerdo cuando yo estaba pequeño, la razón, pero yo te lo digo, hermano, que yo hubiera estado como estoy ahora. Claro, si hubiera tenido el conocimiento. Ahora por lo menos que Fanny se separe mío, que no quiera vivir conmigo, que es castigo, yo tengo que estar solo. Exacto. Solo, sin ya no puede seguir buscando más porque ya sabe cómo es. Cuando la persona ya no puedo, ya por lo menos ya es no puedo. consciente de que ese es el error. Consciente, y entonces Dios sabe que Dios sabe. Pero Dios tiene su plan, lo tiene en la salvación. Dios sabe. Dios por eso, y yo como no conocía, después que vi la palabra, yo digo, bueno, Señor, ¿cómo hago aquí? Pero vamos a seguir, hermano, con el tema y dejar en las manos de Dios y pedir a Dios misericordia y que Dios sobre. Entonces, lo que Dios junto no lo separa el hombre, lo separa por medio del divorcio, ¿verdad? Un juez, un abogado, ¿verdad? Listo. Lo separa. Decía un predicador, eso es como cerrar un entero que está todo unido, a cerrarlo y partirlo, porque eso no se puede separarlo, ya está unido delante de Dios, pero el hombre sí lo separa y se divorcian y aparentemente no pasó nada, ¿no? Eso está bien, está legal. Humanamente aquí delante de los hombres y hasta en la iglesia, el pastor los que aceptan eso, pero delante de Dios no está bien y el hombre sí se haya tenido 2, 3, 5, 10 matrimonios, la esposa a veces es la primera que llegó al altar, mientras esa vida, porque el día que esa se muera, pues él queda libre, como un hermano que yo conocí, Daniel, que congregaba conmigo en Villaverde. Nos congregábamos, era en la iglesia de Caldas, entonces el hermano joven también tenía como algunos 30 y algo de años y la esposa la había dejado en Cúcuta y se ha venido y él andaba por ahí solo con un niño como de 7 años. Le dije, hermano, bueno, ¿y usted por qué no busca esposa? Y acá se ve que yo soy casado, mi esposa está en Cúcuta. Digo, entonces no puedo, porque él sí era conocedor de la palabra y de la doctrina sana. Digo, estoy orando a Dios que Dios haga algo con ella, que ella se venga para poder seguir viviendo con ella o que Dios se la lleve, que se muera. Pero yo necesito a mi esposa, yo no me aguanto solo, no quiero estar solo, hermano, pero no puedo casarme. Y yo, bueno, hermano, haga. Y bueno, y así después yo me fui de la iglesia
y él siguió ahí. Cuando al tiempo me lo encontré un día allá en los patios donde arreglan las motos. Ahí le estaba arreglando la moto de él y yo tenía la mía y también. Le dije, ¿qué más, hermano? ¿Cómo la he ido? Bien, hermano, contento, gracias a Dios. Me casé, tengo a mi esposa. Le dije, ¿cómo así? ¿Usted no se casó? ¿No ve que ella se murió? Eso era mucha fe, ¿no? Y contento. Y sí, estar eso, sirviendo y predicando y colaborando. Ya es un, como el hermano mío ahorita, que yo conozco la palabra y yo no puedo hacer nada de lo que tenía que hacer. No. No podía por nada del mundo, y es más que ella me dejó y yo tampoco no sabía, ella no quiso vivir conmigo, bueno, yo le decía, no se lleve el niño, quedémonos aquí, no, yo voy por Caramanga, y Benice estaba aquí solo y yo estaba joven. Y uno de hombre joven que no puede No, yo estaba muy joven, no llegaba ni a 30 años más. Y yo solo allá. Más difícil. Y entonces, hermano, bueno, pues Dios hizo ese milagro en ese varón. Pero hay muchos que, yo me acuerdo de una muchacha cuando estuve colaborando y predicando en San Calixto. Ella tenía como algunos 20 años, una morena muy bonita. Y llegó un policía al pueblo y se enamoró, la enamoró y se casó con ella, le hizo una niña y se vino el policía. Y ella decía, ay, si yo no, sí, era de la iglesia. Decía, si yo no me hubiera casado, yo podría volverme a casar, ahora no. Y ahí decía, Dios mío, qué cruz tan dura para esta mujer. Porque una mujer joven y simpática. No supe nunca más de ella, no sé qué haría, si se mantendría fiel para Dios o se volvería a casar, porque la carne y la tentación puede más, y a veces dice, La carne es débil. es débil, y de pronto dice, bueno, pues sí. No, o sea, pero si la persona está bien entregada a Dios, bien consciente de su salvación, se dedica a servirle a Dios. Ahorita más adelante vamos a hablar donde nos habla de los eunucos, o creo que aquí en este mismo pasaje más adelante. Entonces dice, le dijeron, ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? O sea, le dijeron al Señor cuando dijo que no lo separa el hombre. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Ellos decían, bueno, pero Moisés mandó repudiar a las mujeres, o sea, eso es lícito, eso se puede hacer. ¿Por qué Moisés lo hizo? Entonces el Señor le dice, por la dureza del corazón, no porque fuera la voluntad perfecta de Dios, fuera un mandamiento, una ley de Dios, sino que el hombre, por la dureza de su corazón, siempre es inclinado al mal y a hacer lo que a él le agrada, lo que él quiere, como él lo quiere hacer. Entonces Dios permitió que, bueno, que repudiara a la mujer por causa de fornicación cuando encontraba que ella había fornicado y que no era virgen. Por eso dice, pero al principio, pero antes de la ley de Moisés no fue así, no había divorcio, no había separación, se casaba y hasta que la muerte lo separara. Pero en el tiempo Moisés lo permitió solo por la causa de la fornicación. Sin embargo, la gente no interpreta ese texto como lo mandó el Señor, como lo escribió, como la Biblia dice, sino que dicen, vean que sí se puede divorciar, recasar, pero en ninguna parte de la Biblia habla que sea por adulterio, que sea ya después de casar, que aceptó a la esposa, dice que hasta que la muerte lo separe. Y yo digo, cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, vuelve y repite, siempre hace la salvedad. Y se casa con otra, adultera. Entonces el que se divorcia, repudia a su mujer, lo rechaza. Y se casa con otra, dice que adultera, al menos que la ha hecho por fornicación y sube recién casado, ¿cierto? Y el que se casa con la repudiada, también adultera. Entonces, según este texto, así sea un soltero, y sabe que esa mujer es separada de su esposo, y él va y se casa con ella, dice que está adulterando él porque está casando con una mujer casada, o una mujer con un hombre casado. Amén. Adulteran los dos a la vez. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces ya cuando Cristo les explicó y les dijo cómo era la situación, dijeron, no, entonces ya así no conviene casarse, yo mejor me quedo soltero, yo también mejor me quedo soltero, yo mejor no me caso. Amén. Pero nosotros para casarnos no tomamos las cosas así en serio, no lo pensamos como ellos respondieron allá, sino decimos, pues me caso y si veo que no me sirve, no me entiendo, pues la dejo y me busco otra, ¿cierto? Porque no se piensa en obedecer a Dios ni en la salvación ni en lo que la palabra de Dios dice, sino en su comodidad o un rato de placer, o de pronto, me caso porque es que ella tiene plata, entonces voy a ver si le saco un poco. Pero cuando el Señor le dijo que el matrimonio era solamente hasta que la muerte lo separara, porque si se separaba y volvía y se casara con otro, cometía adulterio, y dijeron, así es, no conviene casarse. Sin embargo, las personas no piensan, ¿cierto? Antiguamente se tomaba el matrimonio muy en serio, y antes se casaban era prácticamente con la autorización de los padres.
Y si llegaba la muchacha a la casa con un novio y el novio conveniente, o sea, me lo despide, ¿cómo es? Lo echa, lo termina, y así le gustara mucho, estuviera muy enamorada. No, ahora no se tiene en cuenta ni el papá, ¿cierto? Ni la mamá, ni el pastor, casi ni a nadie. Y la hermana es de la iglesia, tiene su pastor, su iglesia, y se busca un inconverso. Cuando la palabra dice que menos que un cristiano debe poner los ojos en un inconverso. Yugo desigual. Habiendo muchachos en la iglesia buenos que no fuman, no toman, no son mujeriegos, no maldicen, no temerosos de Dios. Sin embargo, ahora si buscan un inconverso, ¿qué hace? Adulterar, a fornicar, emborracharse, maldecir, pecar. Pero ahí se está incumpliendo, y por eso a veces el matrimonio no funciona. Después ya ella, como es cristiana, sabe que es pecado emborracharse, y el hombre quiera tomar y que aquello, se acaba todo. Amén. Entonces le dijeron, bueno, si así es, yo mejor no me caso, dijeron, ¿verdad? Y eso es lo que debía todo ser humano pensar, pero no se tiene en cuenta. Antes tiene 15, 18, 20 años y está loco por casarse. Y después está en el problema separando y volviendo a casar. Entonces les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Entonces el matrimonio, ¿para quiénes es? Para los que es dado, o sea, no es para todo el mundo no es capaz de llevar adelante un matrimonio, un hogar, de respetar a su esposa, de no ser infiel, de no adulterar, no es capaz, dice que eso es para aquellos quienes es dado. Entonces el matrimonio no es para todos, sino para los que es dado. Para los que es dado, sin embargo, y todo el mundo se quiere casar. La muchacha, el muchacho no le importa. Quieren casar desde los 10 años. Quieren casar y si no son capaces, no piensan en... Allá de una tiene 17 y la otra de 16, ya no son parejas. Ya está, sí. El sobrino mío allá con la novia y se van para allá. Ayer andaban por una finca por allá y se quedaron por allá y digo que llegaron ahí. Imagínate, ¿qué estarán haciendo? Y los dos por allá. ¿No? Fornicando. Entonces, quiero el Señor, no todos son capaces de recibir esto. O sea, todo el mundo no es capaz, ni está capacitado, ni apto para casarse, para tener un hogar. No debía hacerlo, pero no se piensa en serio, ¿cierto? Sino aquellos a quienes es dado. Entonces hay que pedirle, Señor, ¿será que yo soy capaz de responder por un hogar, de ser fiel a mi esposa, a mi esposo? No se piensa. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. ¿Saben qué es un eunuco, hermanos? Un eunuco es la persona que no tiene relaciones sexuales. Un eunuco es la persona que no, ¿cómo es que llama? No siente deseo carnal, deseo sexual. Puede ser una mujer desnuda y para él no es nada, ¿verdad? Hay algunos... O sea, como mi hermano. Como su hermano, de pronto... ¿Qué tiene su hermano? 42. De pronto su hermano nació eunuco del vientre de su mamá. Entonces, Pero para no ha él, tenido novia, ¿no? nada, ya no se preocupa por la mujer. Para eso no tiene preocupación. O sea, aquí dice la palabra que hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. No tienen una preocupación del sexo, de tener esposa, de tener relaciones, de tener mujer. No se preocupa, él no se preocupa por el hogar, por la esposa, por el matrimonio, por nada, ¿sí? Entonces dice que nacieron así. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Entonces hay eunucos, el que es eunuco que es hecho por los hombres es los que los castraban o los castran. Los escapan, ahí queda impotente. ¿Quién eran los que eran hechos por los hombres? Los que cuidaban las reinas. Como la reina solamente podía estar con ella el rey, y era para el rey, y los eunucos tenían que cuidarlas durante 12 meses con especias aromáticas y baños. Pero y yo creo que vueltas. si los castraran ellos sentían un deseo. Pero ¿cómo van a hacerle? Pues, por pero eso en el podían corazón, sentir el deseo, pero eran hechos eunucos por causa de los hombres. Entonces no podían, así tuvieran deseo y todo, pero ¿cómo? Porque ya no tenían cómo. Entonces eso lo hacían ellos para que, por imagínense, unos eunucos, unos hombres normales cuidando a las reinas tan bonitas y de pronto por ahí que las vieran bañando o cambiando, ¿cierto? Ahí las violaban, y cuando el rey fuera y la reina tenía que ir virgen delante del rey, si las que estaban opcionadas para ser la esposa del rey no era virgen, la sacaban de ese concurso, amén. Entonces ellos y muchos otros hombres grandes, importantes que querían que... Ahí Salomón que tuvo
tantas mil y mujeres. pico, Mm. 750, Mujeres, reinas, 300. 350 esposas y, no, 350 esposas y 750 concubinas. Imagínense, no dice No tuvo mujeres siempre, ¿no? 1000 mujeres. Entonces, Mil y pico. pero estos hombres, entonces, cuando necesitaban que alguien, un hombre, les cuidara a su esposa o les cuidara, la reina, pues lo castraban y ahí lo dejaban cuidándola. Podía tener muchos deseos, pero no podía tener relaciones con ella. ¿Y qué más dice? Y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Entonces, ¿cuáles son los que se hacen eunucos por causa del reino de los cielos? Los que son por Dios. Que se niegan, proponen a servir a Dios. que se disponen a servir a Dios, como el caso de su hermano o el que de pronto se casó y resultó que la mujer le fue infiel, no fue capaz de llevar adelante el hogar, se separaron. Entonces él, por ser salvo, por agradar a Dios, no vuelve a buscar esposa, no vuelve a tener relaciones, no vuelve nada, se hace eunuco por causa de los cielos, se niega a las mujeres y se aparta para Dios. Él puede que funcione normal, que sienta muchos deseos, Ya muchas capaz de ganas, recibir lo que- pero él sabe que lo si recibo. va a pecar contra Dios. Entonces, por causa del reino del cielo, por causa de ser salvo, deja las mujeres a un lado y se dedica a servir a Dios, ¿cierto? Y el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces el Señor lo habló así claritico, así dijo, que sea capaz que lo reciba, y el que no, pues entonces adultere, fornique, peque, Sí, pero ya sabe para dónde va. Yo, que mi hermano tiene, o sea, él ha tenido amigas, y las amigas lo quieren mucho por él, o sea, Que es respetuoso. lo quieren muy respetuoso. Miremos en 1 Corintios capítulo 7, versos 10 y 11. Pero yo quiero pensar. Claro, ya después cuando estés solo, que la mamá se muera, es complicado. Yo, por lo menos en mi caso, me casé a los 38 años y yo quería como, o sea, quedarme solo. Yo sabía que el hogar es muy difícil, bueno, pero yo tenía el deseo de tener mi esposa, de tener la intimidad del hogar, de realizarse, lo dice supuestamente como un hombre, y sabía que no era capaz de quedarme todo el tiempo solo. Si no vaya a caer no era capaz de hacerme un Descubrió a los 36 que usted no era eunuco. No, siempre lo descubrí, pero no me pude casar antes. Y no era el que iba a poner a tener, a los 22 años me convertí, yo ahí. 27. Y a los 22 años me convertí al Señor, y todo ese tiempo guardándome para Dios. Mi mujer era demasiado que me veían mujeres. Uy, no era que demasiado me llovían. Eso es. Sí. Entonces, primero Todavía en la iglesia ya me tocó darle para una hermana el otro día. Hermana, ¿qué es lo que le pasa? ¿No es que yo estoy casado? Y comienzo, no, pero hermano, esa es parte de Dios que nosotros andemos. Yo sí veía que ella salía para arriba. Sí, eso me dijo ella. Nosotros nos íbamos a analizar y decía, yo voy con el hermano Nando, me decía el hermano Nando. Y yo me iba nos íbamos yo lo mandaba por un lado a ella y yo me iba para el otro evangelizando. Y ella para hacer un tratado. Llegamos, terminamos la calle y no nos veníamos. Yo sí veía que me agarraba de la mano, mi hermana, cariñosa conmigo, y yo, ni pendiente, hermano, ni pendiente, era una hermana y joven estaba la hermana. Y después yo dije, un día me dice, me agarré, me abrazó y casi que me besa, y me dice, hermano, esto es parte de Dios que nosotros nos amamos. Usted me gusta, hermano, me gusta, hermano, el modo de ser suyo, y es trabajador, y de hecho, de parte de Dios, no, de parte del diablo. Y ustedes bien. Y yo era prácticamente un líder allá en la iglesia. Amén, hermano, permítame, sigo con el tema. Entonces el diablo tiene, en las iglesias también tiene sus instrumentos, sus demonios. Entonces dice acá que, pero a los que están unidos en matrimonio, o sea, el apóstol Pablo está dando unos consejos ahí sobre los problemas del matrimonio. Dice que es como algo personal de él. Pero ya en el 10 dice, pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y lo mismo que el marido no se separe de la mujer. Y si se separa, quédese sin casar
o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Entonces dice que la mujer o el marido no se separe, pero si se llegara a separarse, porque hay problemas, dificultades donde no son capaces de vivir. Dice, ¿qué dice? No dice, bueno, si se separa, pues búsquese la otra y vuélvase a casar, o hermano, búsquese. Dice, quédese sin casar, solo, o reconcíliese con su marido, con su esposa. Eso es lo que dice la palabra, ¿cierto? Y en Romanos, vamos a mirar también Romanos capítulo 7, verso 1 al 3, creo que es. Es hermoso, hermanos. En la palabra de Dios está, capítulo 7. En la palabra de Dios está todo clarito. Amén. El 7:1 al 3. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo por los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Entonces dice que la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. O sea que mientras el marido o la mujer vive, tienen que respetarlo, ¿cierto? Está sujeta por la palabra, por la ley, por los mandamientos. No puede estar con otro hombre, no puede engañar, no puede faltarle. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Es lo único que queda libre a la mujer o al hombre es que el uno o el otro muera. Amén. Aleluya. ¿Y qué más dice? Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de la ley, de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Entonces, si el marido está vivo y ella o él tiene relaciones con una a otro, es adúltera. Amén. Así se divorcie, así haga todo lo que la ley mande, estipule, ordene, está en adulterio. Pero si él muere o ella muere, dice que es libre de esa ley y se puede casar, no tiene problemas con Dios. Amén. Miremos, hermanos, también, bueno, aquí vamos ya terminando en Marcos, capítulo 10, 2 al 8, ¿verdad? Marcos capítulo 10. Entonces, hermano, en las iglesias donde aceptan eso, los pastores, predicadores que aceptan el recasamiento, el divorcio, pasan por alto estos textos. Y sabe, hermanos, qué dice la Biblia allí que me acordé, en Mateo 5, 18, 20. Voy a leerles ese mientras van buscando el... Miren lo que dice la palabra de Mateo 5, 18 a 20. Porque lo cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Entonces, no se puede quebrantar un mandamiento de esto, así sea el más pequeñito. No, esto como que es insignificante, no se puede. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces dice que nosotros debemos de hacer lo que la palabra dice y así enseñarla. Entonces los pastores, predicadores, aquellas personas que aceptan estas cosas y otras más, que les parece pequeñas, dicen que van a ser llamados pequeños en el reino de los cielos. Pero el que las hace y las enseña dice que será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos y escribas, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces la justicia de nosotros los hijos de Dios, del pueblo de Dios, debe ser mayor que la de los escribas, los fariseos, que los de la religión, que todos los demás, ¿cierto? Entonces si ellos adulteran, se recasan, ellos hacen una cosa y otra, nosotros no lo podemos hacer, porque tenemos que ser más justos que ellos. Queremos ser salvos, queremos ir al reino de los cielos. Y aquí vamos a mirar en Marcos capítulo 10. ¿Ya lo encontraron? Ya. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido que tuviera la mujer. Él respondió, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudio. Y él respondió y les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribo este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios.
y por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo, y él les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Amén. Está clarito, ¿cierto? ¿Entendemos? Entonces dice que, o sea, habla lo mismo que vimos antes. Les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Cualquiera que sea. Que es repudiar, pues rechazarla y divorciarse. Entonces dice: bueno, yo me separo, me divorcio y me vuelvo a casar, porque las personas le hacen creer que el divorcio lo autoriza para volverse a casar, pero lo autoriza aquí delante de los seres humanos, pero delante de Dios no. Sigue siendo casado, como hemos visto en otros textos. Les digo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio con ella. Y si la mujer repudia a su marido, porque también es para la mujer, ¿cierto? A veces la mujer: no, divorciémonos, yo lo dejo. Se divorcia y dice: repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Entonces el pecado es por igual, tanto para él como para ella. ¿Eh? El matrimonio es, hermanos, hasta que la muerte los separe, ¿cierto? Por eso en los tiempos antiguos la gente era, hermano, aún la religión, los católicos enseñaban eso. Y cuando veíamos a los antiguos que se separaban o se divorciaban y el marido le pegaba, era borracho, bueno, hermano, nosotros conocemos cómo le las mujeres. Ahí se mantenían, porque conocían la palabra y sabían que ya no se podía divorciar, ni recasar, ni dejar. Si alguna mujer, que eso era raro que en la vereda o en el pueblo llegara a ponerle cacho al marido, eso, hermano, eso era mal visto, eso parecía como en la ley. La mujer que hacía eso en la ley, que fornicaba o que adulteraba, ¿qué hacían? La apedreaban, la mataban, ¿cierto? Y en los pueblos lo mismo en el tiempo antiguo, cuando estaba pequeño, una muchacha no se iba de la casa con el novio, no se iba a vivir, no tenían relaciones hasta que no se casaban, ¿cierto? Y llegaba el novio a visitar la novia y ponían, hermanos, dos taburetes y en la mitad se sentaba el papá. O ponían allí a un hermano mayor y ellos no podían dar ni un beso ni coger la mano. Amén. Y se veían por allá cada 8 días, hermano, y le daba el beso y conocía a su novia cuando se casaban. Y la mujer, hermano, no salía de la casa siendo fornicado, se casaban vírgenes. Ahorita la muchacha, los que van a visitar al novio. Ahorita la muchacha llega a visitar al novio, ¿y qué hace la mamá? Sale y los deja ir. ¿Claro? O pasan para la pieza, el cuarto de atrás, del lado, allá los dejan encerrados. Pero un cristiano, hermano, un cristiano no debe permitir eso. Y si la muchacha, el muchacho llega a visitar a la muchacha, pues que la visite, amén. Y que abren ahí en la sala, tampoco que a veces los dejan desde afuera en la puerta parados, todo el que pasa los ve ahí, amén. Y ahí eso, no, pues que entren y abren el charlen y ahí en la sala todos. Si se van a meter a la pieza, no, aquí, porque imaginen en la pieza solitos ahí, ¿cierto? Eso es darle lugar a la carne y la carne es débil, hermano, y el muchacho sí que es más... Darle lugar al diablo, no la carne. El muchacho es más alborotado todavía, ¿cierto? Entonces, pues esos son los cuidados que hay que tener, hermano, pero ya ahorita se ve normal, ¿cierto? Por eso dijo el Señor, hay los que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. A lo malo, que es el adulterio, la fornicación, el pecado, lo llaman bueno, lo llaman normal, que bueno. ¿Cómo es? Bueno, y a lo malo, y a lo bueno le dicen malo. De casarse, ¿qué? Eso que cuento, ¿no? Eso nos vamos a vivir así. Y si vemos que no nos entendemos, pues nos separamos, pero si nos llegamos a entender, nos casamos. ¿No, hermano? O sea que ya mentalmente están preparados para no hacer un hogar estable, una familia, ¿cierto? Y la mamá le dice a la hija: mija, váyase, y si acaso su marido la grita, le trata mal, me llama, o se viene, aquí la recibimos cuando quiera, mija. ¿Cómo era en el tiempo antiguo? Llegaba por allá la mamá a darle quejas
a la hija, a la mamá o al papá, mija, usted se casó, hágale frente. Y si llegaba a la casa, bueno, váyase para donde está su marido, aquí no la queremos, si era que la sacaban. Lleva la cruz y vaya. Vaya, hágale frente. ¿Y qué hacía esa persona? O sea, ya iba capacitada y preparada. No, me toca que soportarme al marido, me toca que hacerle frente al hogar. Ahora no, ya va mentalmente, ¿no? Te digo una Si cosa. me trata mal, me vuelvo con mi Pero una persona que peleen y peleen, que yo he visto cristianos que pelean y pelean, y son cristianos. Yo digo, ¿para qué vive una persona así, no? No, ahí es donde la Biblia dice que si no son capaces de vivir, que se separen. Que a paz nos llamó Dios, dice en Corintios 7, el texto que leímos. Pero sino que, y además ahorita los autoriza el juez, la ley, todo eso, pues si no pueden vivir, la trata mal, divórciese y se vuelve a casar. En el tiempo antiguo no había puesto divorcio ni recasamiento. Ahorita la ley aquí, yo me la siento en 45 y De una vez sí, eso es delicado. estoy ya el año pasado que la sobrina mía y tiene Roilán, que es de maltrata, y entonces yo me metí